Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo año que empieza un poquito más tarde de lo acostumbrado, pero que empieza con mucha energía aquí en la Universidad de Ann, estrenando nuevo campus para todos nuestros estudiantes, colaboradores, para nuestros graduados, con mucha energía, insisto, para afrontar los retos de algo que empezó hace un año y que se prolongó mucho más de lo que creímos que iba a suceder. En estas conversaciones con la rectora lo que queremos es que las personas nos cuenten un poco sus experiencias de la pandemia, su vida en la pandemia, sus aprendizajes, lo que está sucediéndoles, porque todos no nos tenemos que reinventar, ya nos estamos reinventando, ya somos otras personas y de eso quiero que hablemos a lo largo de las sesiones que vamos a tener cada 15 días este año. Esperamos tener personajes muy, muy especiales como el que hoy nos acompaña. Hoy es el Día de la Mujer en la Ciencia, así que aprovecho el momento para darle un saludo pues a todas las científicas colombianas que están en el exterior, que aquí en nuestro país, a quienes están estudiando carreras científicas y ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias eh, básicas, y por ello también obviamente a nuestra vicerrectora Juanita Rodríguez, a nuestras decanas, tanto de Administración como Ciencias Sociales, y de manera muy especial a la nueva directora del programa de Ingeniería. Primera vez que tenemos una directora, una mujer a cargo de este programa que tradicionalmente era masculino. Sandra Cristancho, un saludo muy especial desde las conversaciones acá con la rectora. La persona que invitamos hoy es muy conocida. De hecho, a mí me da un poco de nervios estar aquí en el papel que ella tradicionalmente hace de periodista, de presentadora, de creadora, porque hoy en día es una escritora reconocida. Estamos hablando de Claudia Palacios. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo has estado? Hola Brigitte, muchísimas gracias por tenerme aquí en este espacio contigo y un saludo a toda la comunidad educativa de la AEAN y por supuesto también una felicitación y un reconocimiento especial a todas las niñas y mujeres en la ciencia que ojalá cada vez sean más porque realmente se necesita esa visión de mujer o todo el aporte que las mujeres bien formadas en estas disciplinas pueden hacer a tantas cosas en el mundo que tienen que ver con la ciencia. Y este es el mes de la mujer, cada vez más hay celebraciones, hay reconocimientos. Marzo se está convirtiendo en un punto focal que alrededor del 8 de marzo está lleno de celebraciones, de conmemoraciones y de momentos especiales que, bueno, seguramente ustedes irán viendo en todos los medios de comunicación. Yo quería empezar en nuestra conversación invitando a Claudia que nos contara un poquito, obviamente, cómo le está yendo en esta pandemia. Claudia es caleña de nacimiento, se me olvidaba decir, palmireña de crianza. Yo como soy bien rola, esta diferencia entre caleña y palmireña me suena muy peculiar. Y bogotana por adopción, eso sí, con todo el cariño del mundo. Dice que fue scout, que cantaba y que quiso ser actriz. Yo creo que lo logró indudablemente. Gran parte de lo que hacemos todas hoy en día es representarnos a nosotras mismas de muchas formas. Y dice que se acabó dedicando al periodismo, lo cual considera una buena decisión. No voy a leer la extensiva biografía de Claudia, pero sí quisiera que ella misma nos contara cómo está su familia, cómo están pasando estos días tan particulares. Pues días que ya son un año, ¿no? Casi. Sí. Porque quién lo creyera que hace un año que íbamos a estar en estas y que iba a durar tanto, pero pues yo lo primero que tengo que decir es que estoy muy agradecida porque pertenezco a ese porcentaje de población privilegiada que ha podido pues seguir teniendo trabajo en medio de la pandemia, a pesar de que pues, la situación económica incluso también ha golpeado a las industrias de medios de comunicación, pues soy una de las privilegiadas que ha podido conservar su trabajo y que además pues gozo del privilegio de tener buena conectividad, entonces la virtualidad pues se me ha dado muy bien, me resulta además
mucho más cómoda que estar en la calle en medio del tráfico y todas esas cosas, y ese agite y los viajes y aviones, hoteles y todo eso en el que antes estaba. Digamos que he podido como seguir desarrollando mis actividades en un porcentaje muy alto en medio, gracias a la virtualidad, y además pues no nos hemos enfermado. No nos ha dado el COVID, no nos ha dado una gripa, no nos ha dado nada, digo nos, pues aquí en mi casa. Entonces, hemos estado en el mejor de los mundos, pero claro, reconozco que, como decía al principio, pertenezco a un porcentaje desafortunadamente pequeño, creo yo, que puede contar bien esta historia de este año, y reconozco pues, que hay mucha gente que la ha pasado muy mal. Bueno, me alegra muchísimo escuchar eso. Indudablemente comparto también un poco esa posición de privilegio y una reflexión que nos corresponde es la de la responsabilidad que conlleva. ¿Cuál es la devolución y el compromiso que tenemos con el resto de la sociedad? Y ahí me gustaría preguntarte, para arrancar un poco con historia y vamos hilando cosas, y por favor siempre puedes interrumpirme, interpelarme y devolver preguntas con cariño, eh, porque vamos a hablar de feminismos. Ese es el título de la charla y bueno, tú iniciaste desde hace muchos años una carrera que sobre todo se apalanca en la presencia mediática, en la pantalla. Has presentado mucho tiempo noticias en el ámbito nacional, regional. Desde el 2004 te fuiste a CNN en una transformación, creo que muy interesante del trabajo. Luego regresaste, actualmente eres directora de noticias, presentadora de noticias en CMI. Y eso hace que uno se esté viendo mucho en pantalla, digamos, y que genere digamos, unos requerimientos de identidad, como un reflejo en un espejo muy particular, que también ha cambiado a lo largo de la historia. Estábamos muy acostumbrados hace unos años a los estereotipos de presentadoras que fueron reinas, al estereotipo de la mujer latina seductora en la televisión para atrapar más rating. En fin, ¿cómo ves tú hoy las mujeres en televisión? ¿O cuál es tu visión en general de la construcción de la feminidad en la televisión? Ya que de eso vamos a hablar bastante. Sí, pues yo creo que hay de todo, y es importante reconocer la diversidad para empezar ya a usar un término que es muy de las conversaciones de los feminismos, ¿no? El reconocimiento de la diversidad, el entendimiento de la misma y el aprecio por ella, la riqueza que hay en la diversidad. Y entonces ahí hay de todo. Fíjate que si yo miro solamente mi historia, yo tendría que decir que pues seguramente yo pude entrar muy jovencita a ser una figura de televisión de Colombia porque me favorecía mi imagen, porque respondía como al concepto de belleza que la sociedad recibe, acepta, celebra. Y entonces, pues en ese sentido creo que también tuve un privilegio, ¿no? Yo hace unos días recordaba por una situación que un compañero, cuando yo estaba todavía trabajando en Caracol Noticias, o sea, no me había ido a CNN ni a vivir a Estados Unidos, algún día se quejaba como de que a él no lo habían puesto nunca a presentar y él quería presentar, y él era un periodista muy pilo, que hoy en día es un periodista muy reconocido en radio. Ella era ya un periodista muy pilo, muy estudioso, muy dedicado, muy trabajador. Entonces decía, pero como no tengo tetas, un poco pues haciendo alusión a que las mujeres bonitas teníamos un privilegio a la hora de ser seleccionadas para ser imagen, lo cual por supuesto conlleva otro montón de privilegios, o sea, tener la oportunidad de tener uno un reconocimiento abre más puertas. Y claro, al mismo tiempo también pasan otras cosas que no son tan chéveres, porque entonces uno tiene que estar demostrando como mujer con una imagen bella que no es boba, que no es bruta, que sabe pensar. Y debe estar expuesto a que cada que uno la embarra, como cualquier ser humano,
pues entonces inmediatamente no falta quien hace la asociación entre está ahí porque es bonita y ve que le falta cacumen. Y entonces pues uno también tiene que como aprender a lidiar con eso, no digo que, incluso entre las propias compañeras, ¿no? Entre las propias mujeres. Pero bueno, eso fue algo como de los inicios y uno pues rápidamente tiene que aprender porque cuando uno está todos los días expuesto a, es como todos los días presentar un examen final, ¿no? Que si sabes, que si entiendes el tema, que si no te equivocas, que si lees bien, que si estás bien presentado, que si te engordaste, que si te adelgazaste, que si estás bien maquillado, mal peinado, que si te dejaste las canas. Todos los días uno está sometido a un escrutinio pues que es muy particular solamente para las personas que estamos expuestas públicamente. Entonces eso también hace que uno rápidamente desarrolle también como unos criterios de a qué prestarle atención, a qué no prestarle atención, y cómo a partir de eso pues evolucionar en su carrera y aprovechar la oportunidad, porque también te tengo que decir que cuando yo empecé también pues hubo, y todos estos años, más de casi 25 años, ha habido muchas mujeres que han tenido la oportunidad de ser figuras de televisión y que pues han durado ahí muy poco o han pasado sin pena ni gloria porque han creído y también un poco han sido víctimas de esa cosa de solamente porque es bonita ya tienes derecho a que todo el mundo te rinda pleitesía y te den muchas cosas por el hecho de ser encantadora físicamente. Y ahí he visto quemarse muchas carreras, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido pues un aprendizaje, una evolución, pero para responder muy directamente a tu pregunta, yo lo que te diría es que la televisión cada vez menos, pero todavía nos falta muchísimo, sigue reforzando unos estereotipos de qué debe ser una mujer, qué debe ser una mujer en todo sentido. Y en nosotros, los latinoamericanos y muy especialmente los colombianos, estamos todavía muy enmarcados en que una mujer tiene que cumplir con ciertos cánones de lo que se considera bello socialmente. El discurso ese de que tú eres bella, quiérete como eres, acéptate como eres, yo creo que en un porcentaje muy alto es todavía un discurso. O sea, es muy, yo creo que da piedra para muchas mujeres que les digan eso, cuando al final de cuentas todavía importa si estás gorda, si estás mal o bien vestida, si, no sé, si tu pelo es seco o es como el de las modelos. Yo creo que estamos ahí como muy lentos en esa aceptación de lo que de verdad lo que significa la diversidad en la belleza, lo que significa belleza, y que buena parte de ese ritmo lento en el que vamos se debe a que todavía desde la televisión y desde todo lo que es audiovisual, no solo la televisión, pues todo lo que es audiovisual, en términos generales, con obvias excepciones, se sigue, digamos, sembrando y destacando y aplaudiendo un estereotipo muy limitado de lo que es belleza y de lo que eso significa cuando una mujer tiene belleza y de lo que no significa y de lo que también significa cuando no la tiene. Claro. Eso, eso me lleva a pensar que, digamos, hay un lado oscuro también en ese proceso de construcción de la identidad, una pérdida de libertad, en la cual con el tiempo uno se puede desesperar de estar tratando siempre de dar gusto, de cumplir con el canon, de estar, dices tú, bien presentada, bien arreglada, entre comillas, el bien, porque ahí detrás hay una cantidad de consumos que además están vinculados con un mercado tremendamente poderoso. No es solamente el hecho estético, sino que hay toda una lógica de representación y de mercado detrás. Sin embargo, yo siempre digo que mis primeros 50 años los viví de la academia, así que el resto de mi vida los voy a vivir de mi belleza. Y eso espero que sea más productivo en todo caso. Pues vas muy bien, vas muy bien. Te auguro todo el éxito. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera que compartieras de golpe algunas de esas
como de esos conflictos internos o de vida en los que te has visto inmersa en la construcción de tu identidad como mujer en los medios? ¿Cuáles han sido momentos duros? ¿Cuáles han sido alianzas interesantes? Que, por ejemplo, yo me imagino que ser periodista en Colombia en los medios de noticias es muy distinto a hacerlo en CNN o en Estados Unidos. Un poco Mm. algunas experiencias que te hayan hecho a ti como ese clic que uno hace cuando viaja, cuando se va del mundo para otro lado y vuelve. Pues tal vez tendría tres cosas para decirte ahí si entendí bien la pregunta. Mira, cuando yo escribo una columna en El Tiempo los jueves quincenalmente desde hace unos 3 años. Y, y cuando yo regresé a Colombia, después de 8 años de estar en Atlanta, en Estados Unidos, trabajando para CNN, y pues antes 6 años en Caracol Televisión, siendo presentadora y muchas otras cosas, pero la gente no se acuerda mucho de las otras cosas, ¿no? De la reportera, de temas de salud, de medio ambiente, de educación, de la entrevistadora, de no sé qué, sino que se acuerda es como, ay, tan linda que como presenta las noticias, como sale de bien, ¿no? Es como la imagen. Y entonces sucedía o sucedió cuando yo regresé y empecé a trabajar en la W, en las mañanas, que es radio hablada, improvisada, ahí no hay libretos, ahí no hay, pues como en televisión, que uno trabaja mucho antes de ir al aire para que esa media hora o esa hora que uno está al aire, pues salga todo bien. En radio, en este caso, en el de la W, es como todo al contrario. Uno trabaja, está trabajando y está viéndose, oyéndose más bien lo que uno está diciendo y a veces uno no tiene suficiente tiempo de preparar lo que va a decir. Y eso implica dos cosas. Uno, que uno pues también se equivoca y eso sale al aire. Y dos, que uno como que a veces no tiene la oportunidad de sopesar muy bien el impacto de lo que dice y cómo lo que uno dice a veces puede ser totalmente tergiversado, malinterpretado, tomado de una manera que no es, que finalmente no es lo que uno dijo. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque con esas, digamos, opiniones o comentarios que yo hacía en radio y luego con lo que yo escribo, he escrito varias veces en mis columnas en El Tiempo, me he encontrado con retroalimentación a través de las redes sociales del tipo, yo la admiraba mucho, tan bonita que es, pero no tiene nada en la cabeza. Y entonces yo digo, que es simpático, ¿no? Que la gente así de frente, me Ujú. impresiona mucho, es como, la admiro es por su belleza, no me interesa qué piense. Y si lo que usted piensa está en contra de lo que yo pienso, entonces no es que usted piense diferente, es que usted es bruta, ¿no? Eso a mí me causa me llama particularmente la atención porque evidencia que, pues, lo que sabemos, ¿no? Que nuestra disposición al debate y al respeto por la diferencia, a reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones, pues es muy limitada, es muy pobre y pues que también hay unos asuntos de pronto de comprensión, de lectura y de la forma como nos estamos comunicando, y ahí me hago una autocrítica, que no lee muy bien cómo la gente recibe los mensajes. Entonces, bueno, eso es como una cosa, ¿no? En eso que tú llamas, me preguntas que la construcción de la identidad es como, bueno, pues era más popular cuando, como le dicen a uno, calladita se ve más bonita, ¿no? Me quería más la gente cuando yo estaba calladita y solamente me veían bonita. Puede que sí, puede que no, no sé, no tengo cómo realmente medirlo, pero me quedo con eh, lo que hago al opinar, al escribir, al investigar, a dar el resultado de lo que yo soy como periodista y no de lo que yo soy solamente como imagen. Si eso me cuesta de pronto en que me contraten o no me contraten, en que me paguen más o me paguen menos, pues es algo que tengo que asumir, porque prefiero ser la que piensa, aunque ese pensamiento no le guste a algunas personas. Entonces, sí es como una decisión, ¿no? En algún momento uno como imagen, y sobre todo cuando las oportunidades de trabajo son cada vez más cerradas en los medios de comunicación y los salarios también, pues se han visto muy afectados, tomar la decisión de yo voy a seguir diciendo lo que yo pienso y voy a seguir entregando el contenido de lo que yo investigo, porque yo creo que es importante
sacarlo ahí y a la luz y discutir sobre eso, es una decisión de identidad, porque fácilmente, como lo han hecho otras personas, yo también podría decir, no, yo más bien me quedo calladita, yo no opino de nada, yo no quiero que nadie sepa si yo soy queísta, ¿no? Ista de los de derecha o de los de izquierda o de los de centro. Eso lo asume mucha gente que está en la vida pública porque le cuesta menos. Y pues yo decidí que no, porque mi identidad es más esa, la que opina, la que piensa, la que dice, la que debate. Me alargué mucho en la respuesta, tenía otras dos cosas que decirte, pero voy a dejar ahí para no ponerme en un Seguro, monólogo. seguro ahora aparecen porque creo que es muy, muy importante esta reflexión, sobre todo para las personas que hoy en día nos están viendo, por ejemplo, en las redes. También este programa, por llamarlo así, tiene su espacio en Facebook y en todas las redes de la universidad. Y uno ve digamos, los buenos comentarios normalmente en la superficie de las reacciones. La gente dice, ah, me gustó su programa, me gustó lo que conversaron, fue muy útil, pero muy rápidamente la degradación hacia la cloaca, en el que centenares de personas se trenzan en insultos y en apreciaciones, pues realmente muy, muy preocupantes, ¿no? Y en general con los temas de género, pareciera que hay incluso un ensañamiento particular. Voy a mencionar un caso que me sigue resonando hace unos meses, y es después ver el show de Shakira y de J-Lo, si recuerdas, en el Super Bowl del año pasado, que fue absolutamente poderoso, impresionante. Sin embargo, muchas personas dirán, pues sí, pero es que ellas son ellas, como dices, mire el uso del erotismo, eh, francamente, eso es jugar sucio, eso es jugar sucio. Y cómo, es decir, y muchas personas de ahí refuerzan el mensaje de quienes le dan la culpa a la espalda, dicen, no, pues es que si eso es lo que nos plantean, entonces pues suelten los lobos. Eso todavía te toca mucho. No, ya no me toca tanto, pues porque además yo tampoco, pues es que soy la femme fatal ni nada de eso, ¿no? Pero no, Mm, no, a ver, hay gente que escribe en las redes cosas, pues que uno dice, sí, creo que me están viendo como si yo fuera eso, pero también hay mucha gente que aprecia o que me ve de otra forma. Pero fíjate que con respecto a eso que tú dijiste del show de Shakira y J-Lo en el Super Bowl del año pasado, me acuerdo que alguien me decía como, no, pero no está bien para el empoderamiento de la mujer que ellas salgan ahí meneando el rabo pues contorsionándose y no sé qué. Y yo decía, hombre, hay que entender que el empoderamiento de la mujer tiene que ver con que la mujer tome la decisión de qué mujer quiere ser y que lo haga porque es autónoma y porque sabe que eso es lo que quiere y eso es lo que le funciona para su vida y nadie la está obligando a hacer eso. Cuando uno tiene unas despampanantes bailarinas, artistas como J-Lo y Shakira, que uno no podría decir que están ahí simplemente porque saben mover su trasero muy ujú. bien, sino porque son unas mujeres trabajadorcísimas que han explotado su talento a unos niveles que ya quisiéramos todos tener esa capacidad, ¿no? Pues yo creo que digamos, hacer un comentario que disminuye lo que el mensaje de ellas a la forma como mueven una parte de su cuerpo, pues es no entender que el empoderamiento que ellas están reflejando no radica en que se contorsionen, radica en que llegan a un escenario en el que las mujeres no han sido históricamente las protagonistas, aunque por supuesto que las ha habido, y en que llegan, digamos, poniendo en alto esa capacidad de trabajo, ese despliegue de talento. Bueno, yo creo que es como tomar la lectura equivocada, ¿no? Y siempre lo digo, o sea, y en mi libro, en Brujas, yo tengo, por ejemplo, hay una mujer que es trabajadora sexual y ella dice, pues es que yo soy trabajadora sexual porque yo quiero ser trabajadora sexual. Y el sindicato que yo lidero, en el que estamos X número de trabajadoras sexuales,
No queremos que nos vengan aquí a traer un taller de cómo bordar o cómo hacer no sé qué para dedicarnos a otra cosa, para que nos saquen de esto, porque nosotras vivimos de esto, porque nosotras queremos vivir de esto. Y lo que queremos sí es que, pues, defender nuestros derechos, que nos paguen bien, que tengamos seguridad social, que ta, ta, ta. Entonces uno dice, uno podría decir como, ah, están vendiendo el cuerpo. Y de hecho muchas otras mujeres que se han dedicado a la prostitución por razones que no son las de su voluntad, las contravierten y les dicen, no, de todas maneras está siendo utilizada y bla, bla, bla. Bueno, tú sabes perfectamente que alrededor de eso Ujú. hay un debate. Pero cuando uno oye a una mujer como esta, que yo tengo en mi libro, decir lo que dice, bueno, pues esa es su voluntad y ella no quiere hacer otra cosa y ella vive así, saca a su familia adelante así y es lo que le gusta y pues yo tengo que respetarla. El empoderamiento de la mujer es que cada mujer pueda tomar las decisiones que quiera tomar a conciencia, no porque su religión se lo dice, la sociedad se lo dice, sino porque realmente pensó, analizó y dijo, esta es la mujer que yo quiero ser. Listo, hágale. El goce en clave de mujer. Tú lo decías tal vez haciendo referencia a que después de muchos años de una historia familiar particular, eh, donde lo más importante es el desenlace y lo que disfrutas ahora, dices que has logrado un estado más placentero de la vida y de las relaciones, que estás eh, más en sintonía, digamos, con tus placeres. Y claro, eso es la clave de la brujería, ¿no? El reclamo de la autonomía sobre el cuerpo, de la autonomía sobre las manifestaciones en la sociedad. Y eso indudablemente sigue teniendo un cariz extremadamente retador para muchas sociedades. De ahí a que saltemos al tema del feminismo directamente. Y mencionabas que hay muchas mujeres, muchas feminidades. Eh, ¿qué, qué quiere decir que hay muchos feminismos? Bueno, en las teorías de género, tú sabes que en algún momento, como de la segunda ola, de la que se llama segunda ola del feminismo, se empezó a hablar de los feminismos, porque pues entonces llegaron las feministas liberales con unas teorías que en algunas cosas chocaban con las feministas otras, pero pues entonces tuvieron que pensar, bueno, eso también es feminismo o no es feminismo, y entonces no digamos que es feminismo, digamos que hay varias clases de feminismo. Y entonces, pues en ese sentido uno encuentra, por ejemplo, todavía debates muy fuertes y yo que estoy haciendo la maestría en género de la Universidad de los Andes, lo veo entre mis compañeras y compañeros de estudio y con las personas que nos dan las clases, los maestros, eh, cómo todavía hay un debate, por ejemplo, qué es lo que puede garantizar el empoderamiento femenino. Entonces, muchas personas somos de la corriente de sin empoderamiento económico no hay nada, ¿no? O sea, si usted no tiene capacidad de generar sus recursos y de comprarse sus cositas, es muy difícil que usted pueda llegar a ser una mujer empoderada, que no esté vulnerable al maltrato físico o psicológico y que usted realmente pueda desarrollar un proyecto de vida autónomo. Pero hay otras que dicen, pues no, porque eso es darle gusto al capitalismo que nos quiere usar a las mujeres como una máquina de trabajo para que el capitalismo funcione y entonces el trabajo de las mujeres siempre es subvalorizado y por eso se paga menos. Entonces decir que el empoderamiento económico es lo más importante es seguir condenando a las mujeres a que sostengan este sistema capitalista que además pues es desde sus inicios patriarcal y entonces eso va en contra totalmente del feminismo. Entonces, total, digamos, brecha entre esas dos visiones para mencionar solamente dos. Pero pues yo vuelvo a lo que decía hace algún momento. Creo que es respetable dentro del feminismo todos esos diferentes, digamos, corrientes o puntos de vista, pero que lo básico, lo elemental es que el feminismo debe permitir que cada mujer decida quién quiere ser y tenga las herramientas para hacer eso que quiere ser a conciencia, totalmente a conciencia, si quiere tener hijos o si no quiere tener, si quiere tener 10 o si quiere tener uno, si quiere casarse o rejuntarse o vivir soltera o, mejor dicho, pero que lo haga porque de verdad lo pensó y eso es lo que quiere, no porque desde chiquita le están diciendo
que si no se casa, entonces no es una mujer completa, que si no tiene hijos no es una mujer completa, o que si no se casa por la iglesia, entonces que está traicionando su fe, o que si no se acuesta con el marido cuando el marido quiere, entonces que es una mala esposa, porque si a uno le están martillando todo eso todos los días desde que uno es chiquito a través de los medios o de los chistes o de las cosas que uno oye como por generación espontánea, pues es muy difícil que uno pueda después tomar una decisión realmente autónoma porque uno termina haciendo todo eso que oye y si nunca tiene la oportunidad de parar y pensar, oiga, ¿será que eso tiene sentido? Yo sí quiero eso o no quiero eso. Entonces, uno nunca puede tomar decisiones autónomas. El feminismo es que cada mujer pueda tomar autónomamente a conciencia la decisión que quiera de la mujer que quiere ser. Una amiga decía que todas las mujeres en ese sentido eran trans, porque siempre debe la mujer y que eso implicaba una conciencia muy fuerte de la particularidad del término, que además era inabarcable, que no era una condición biológica, no era una condición estética, no era una condición de roles, sino que era una pluralidad de voluntades, una pluralidad de expresiones, y me pareció muy lindo además porque abrió paso a una discusión que hoy está muy viva sobre los transfeminismos, sobre las mujeres trans como parte de la comunidad de los feminismos, eh, hablando no a nombre de, porque nadie habla a nombre de, sino participando de ese debate sobre qué significa ser mujer en el siglo XXI, qué significa ser mujer en Colombia en este momento particular de la historia, de dónde venimos y para dónde vamos. Obviamente eso tiene unas implicaciones gigantescas en esa construcción y lo que dicen otras personas es que, bueno, ¿y cuál es el límite? ¿Hasta dónde vamos a llegar si uno construye su identidad a partir de la voluntad? Yo fui a una notaría hace muchos años y dije, yo me llamo Brigitte, por favor, corríjame la cédula. Apenas hubo la ley que permitió el reconocimiento de mi identidad de género, fui a la misma notaría y dije, bueno, ahora corrijan por favor mi registro de nacimiento porque no figura que soy una mujer y pude hacerlo. Pero ni en muchos países ni en muchas condiciones eso es como la regla. Eh, entonces, ahí hay digamos, una pluralidad de feminismos y expresiones de la voluntad que, insisto, a muchas personas ya les parece too much. Perdón el anglicismo, el uso aquí del inglés. Se pasaron y hay que devolvernos un poquito y ta. ¿Qué opinas de eso? ¿Too much? Mira, yo sobre eso creo que invito a hacer un ejercicio que nos puede llevar a un punto en la historia, cualquiera escoja el que quiera, pero voy a escoger el voto femenino. Tú sabes que cuando los países, pues las mujeres en diferentes países estaban luchando por el voto femenino, pues eran unos bichos raros, eran una cosa extrañísima que les costó, pues en muchas ocasiones, unas exclusiones y unos tratamientos violentos muy fuertes. Y bueno, no sé, al final, como por ejemplo en el caso de Colombia, lo lograron porque le convenía políticamente a Pinilla, imagínate en esa época, a Rojas Pinilla, hacer, tener a las mujeres votando, entonces por eso terminó ayudando, pero no es como que, mejor dicho, hubiera pues una masa enorme convencida de que las mujeres debían tener derecho a votar, y etcétera, ¿no? En esa época pasaban cosas inauditas con las mujeres que promovían eso, ¿no? Que las golpeaban, que las terribles. Y yo creo que hoy en día, si las personas que rechazaban el derecho al voto femenino cuando se estaba dando la lucha, vivieran hoy en día y se vieran en retrospectiva, dirían, uy, qué ridículos fuimos. O sea, ¿cómo así que nosotros nos oponíamos a esto? Esto es absurdo. Era como, tal vez la conclusión era que falta de visión la nuestra y de realmente comprender cuál era el beneficio para la sociedad y que no había el perjuicio que nosotros estábamos viendo. Entonces yo creo que ese ejercicio, ya parándonos en el hoy, tenemos que hacerlo al revés.
Hoy si nos oponemos a, por ejemplo, yo te voy a hacer una confesión. A mí cada vez que yo oigo que la gente usa ellas para decir, para no decir ellas ni ellos, no me gusta. O sea, me produce como, eso no, en mis oídos no suena Un bien. raye. Sí, es como una canción desafinada. Apaguen eso, ¿no? Pero Mm. yo me quedo callada. Yo me quedo callada porque hago el ejercicio. Yo no sé qué va a pasar en unos años, de pronto eso se vuelve súper normal y no nos pasa nada como sociedad, es decir, no nos pasa nada malo, quiero decir. A lo mejor nos pasa es algo bueno, más inclusión, más entendimiento, más tolerancia. Entonces, yo no quiero, cuando yo esté por allá, espíritu o cenizas o lo que sea que yo vaya a hacer, estar ahí revolcándome en mis cenizas diciendo yo como fui de tonta y de ridícula o ponerme a eso y gastar energías en decir que porque dicen ellos, cuando mire que no nos pasó nada como sociedad por decir ellos. Ahora, yo no me voy a poner a decir ellos mañana porque de verdad me raya, como dices tú, pero a las personas que a las personas que lo hacen, pues las respeto, me parecen valientes, me las respeto, ¿no? Digo, bueno, estas locas o estos locos, chévere, que tengan un cuento y que tengan unos argumentos y que lo saquen adelante. Y yo creo que en la medida en que cada quien pueda sacar adelante esas visiones para hacer una sociedad más inclusiva de una manera pacífica, ojo a esto, todos ganamos. Yo puede que no me les monte al bus, pero yo los aplaudo. Y creo que en la medida en que a ellas y a ellos les vaya bien, seguramente a mí también me va bien con lo que yo considero que es más importante, pero respeto digamos, que sea prioritaria ese tema para esas personas. Entonces, sí, es como mi visión para responder tu pregunta es, hagamos ese ejercicio, pongámonos 10 años, 20 años, 30 años más adelante, a ver si de verdad se justifica oponerse a eh, que haya LGTBI y si se nos acaba el abecedario y tenemos que inventar otro, porque entonces resulta que descubrimos que no somos solamente 6 o 7 géneros, sino 20, pues bueno, es parte de la evolución de la humanidad. ¿Para qué tenemos que estar como aferrándonos a una cantidad de preceptos que tenemos solamente porque respondemos a una cultura y respondemos a una crianza, pero que en realidad si cada persona piensa cuál es el sustento científico de cada uno de esos preceptos que tenemos, pues seguramente no lo vamos a encontrar. Entonces, más bien aceptemos que somos una humanidad en evolución y que esas cosas pueden ser parte de la evolución, que no pues le están haciendo daño a nadie. Es muy interesante porque Florence Thomas decía hace poco que le parecía muy apropiado la designación de las, los y les, pero no el reemplazo, porque indudablemente eso invisibilizaba la historia y decía, bueno, no, ahora todos somos les, entonces ya las mujeres ya no son importantes. Y entiendo que hay una crítica feminista muy, muy radical y que comparto hacia el transfeminismo cuando pretende suplantar o pretende como que redibujar el tablero exclusivamente desde sus perspectivas. Pero eso está todo en construcción. Lo que es aburrido es que sea la academia de la lengua que nos tenga que decir cómo hablar, y eso sí, me imagino que como comunicadora te debe dar también otros, me dicen, otros rayes ahí cada vez que dicen no se dice así, sino de otra manera. Y estamos viviendo un momento en que los chicos en los colegios están inventando su lenguaje nuevo porque además se han liberado de cantidad de obligaciones de asociatividad, de que si usted habla, si usted se refiere a esto con esta palabra, entonces hace parte de esto y todo se ha fragmentado y como que todas las piezas están en juego. Quién sabe si acabaremos dentro de 30 años sin géneros o con un género para cada persona. Y eso me parece un reto espectacular. Y en la virtualidad, tú estás involucrada en los medios digitales, ya me imagino por obligación. Estás en las redes sociales, estás en Instagram, estás en todas partes. ¿Cómo ves la construcción de género en las redes sociales? Pues sí, sí, estoy en Twitter y estoy en Instagram. En Instagram apenas llevo como año y medio
y es increíble como la diferencia entre dos redes, ¿no? Y son las mismas personas que están en un lado y en el otro, pero es como en el trabajo soy serio y en la fiesta soy divertido y muestro mis emociones. Es un poco eso la diferencia entre Twitter e Instagram, ¿no? Entonces, o en el Twitter me relaciono con los que me caen mal y puedo tratar duro y en Instagram me relaciono con mis amigos. Eso es muy extraño. Pero bueno, eh, yo sigo, porque ahorita estoy en un proyecto nuevo que es un hijo de Brujas, de mi libro En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres. Estoy en un proyecto nuevo que se llama Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Y es un poco una construcción al revés de un siguiente proyecto editorial. Cuando yo he hecho 3 libros con En Brujas 3, y uno siempre hace el libro como calladito, encerradito, trabajo de campo y viene y escribe y se encierra y tal, pero después sale el libro y ya cuando sale el libro empieza a dar las conferencias y tal. Entonces, este muy machito ha sido como al revés. Yo empecé a contar en mis redes que iba a ser muy machito y entonces empecé a hacer las entrevistas vinculando mis plataformas a través de StreamYard y entonces la gente puede hacerles preguntas a los invitados que yo tengo y ahorita en marzo también voy a hacer unas entrevistas con hombres. Entonces es como que primero hago todo el trabajo de campo y queda así en bruto a la luz de la gente que quiera seguirlo y ya después me voy a sentar a pulirlo y a convertirlo pues en ese libro y en otros contenidos físicos y digitales que voy a desarrollar alrededor de eso. Entonces por cuenta de ese trabajo pues estoy siguiendo muchas cuentas que tienen que ver con específicamente con masculinidad, ya cuentas de feminismo o de feministas seguía también por interés y por mi anterior libro en Brujas, pero entonces ahí pues encuentro como, claro, mucho la discusión alrededor de el uso del lenguaje. Eso está súper presente, es transversal a todo. De hecho, la obra de teatro que yo hice para presentar mi libro en Brujas empieza como cogiendo el toro por los cuernos y los primeros diálogos tienen que ver con eso, con el uso del lenguaje incluyente o inclusivo. Y entonces eso como que copa gran parte de la agenda y entonces mucha gente cree, mucha gente que no está relacionada con el tema, que no lo está estudiando, mucha gente cree que todo es eso, o sea, que el tema de género es eso. Y entonces lo simplifican y les aburre o les harta porque dicen, ay, no tanta cosa por decir ellos o por decir los, ¿no? Entonces, tal vez habría que hacer un poco más de trabajo para visibilizar todo ese universo enorme de temas que están contenidos dentro de ese gran tema que es el género, ¿no? Para que esa construcción de género o digamos las conversaciones sobre género, la gente la entienda mejor cuál es la profundidad que deben tener y por qué nos benefician a todos como sociedad. Pero por supuesto, pues también si uno se pone muy riguroso a escoger a quién seguir y con quién interactuar, pues encuentra que el conocimiento acumulado alrededor de los temas de género y del impacto de la inequidad de género es muy serio, es vasto, ya es histórico porque lleva muchos años y hay gente muy tesa en eso y pues que yo creo que las personas que estamos ahora entrando, yo digo entrando pues porque llevo un par de años, pero hay gente que lleva décadas entrando a esto, deberíamos como pensar mucho más cómo poder traducir esa información a un lenguaje que todo el mundo quiera hablar porque creo que se está quedando mucha información valiosa sin entender y, pues que si la gente no entiende el impacto de la necesidad de llegar a la equidad de género, es muy difícil que la gente pues cambie comportamientos y haga lo que tienen que hacer para que se alcance esa meta. Precisamente una de nuestras que nos están escuchando ya nos hace una pregunta y qué pena que al principio no los invité a que nos enviaran sus preguntas a través del chat, normalmente también a través de nuestro Facebook para que puedan interactuar con nuestros invitados. En este caso, le preguntan a Claudia qué estrategias
podríamos pensar para integrar la formación en feminismos, equidad de género y antirracismo en las facultades de comunicación y periodismo? Con la chiva de que la Universidad de Ann abre su programa de comunicación para dar una nueva perspectiva, en este caso muy enfatizada sostenibilidad e innovación, pero es una comunicación que espera tener mucho éxito. Entonces, ¿cómo ves tú la formación del periodista y del comunicador en estos temas? Uy, Dios mío, vamos a pelear. Conmigo no, conmigo no. No, lo que pasa es que yo también otro de mis caballitos de batalla es justamente las deficiencias que hay en la formación de las personas que nos dedicamos al periodismo, porque como tú decías al principio, yo he sido directora de noticias también, yo he estado en todo, he sido reportera, directora, productora, entrevistadora, en fin, presentadora, escritora, de todo. Entonces, he trabajado con equipos y he tenido la oportunidad de dirigir, o sea, digo, formar personas que están recién egresando de la universidad, porque he tenido muchos que han sido lo que cuando han estado trabajando conmigo ha sido su primer trabajo. Y entonces, pues sigo viendo las mismas deficiencias que veía cuando yo me gradué de la universidad. Y es que uno, pues no sabe absolutamente nada de los temas sobre los que eventualmente va a generar un contenido, va a reportar. No, si a uno un abogado, un ministro que es abogado o que es economista o una ministra le dice, el, no sé, cualquier mentira, pues a uno le queda muy difícil como recién egresado decirle no, pero lo que usted está diciendo no es cierto porque tal y tal cosa, porque es que uno no tiene un conocimiento sobre, o sea, ni mínimo ni básico sobre esos temas sobre los que uno reporta, la política, la economía y pues ni qué decir las ciencias, la salud, etcétera. Entonces, yo siempre he dicho que una persona que se vaya a dedicar al periodismo, pues debería estudiar algo que le dé más estructura para poder salir con un nivel de preparación un poco más alto para controvertir a las personas a las que eventualmente va a entrevistar o para poder como tener nociones de hombre, dónde buscar una información o cómo corroborar si una información es cierta o falsa y cómo entonces entregar un contenido que no solamente dependa de que me llamó una fuente y me contó tal cosa y yo lo saco como si yo fuera simplemente un cable de transmisión, sino que uno dice, ah, esta fuente me contó esta cosa, pero uno, ¿por qué me la estará contando? ¿Cuál es su interés? Dos, esta parte de lo que me dijo no me suena que es cierto, pero yo sé dónde ir a corroborar que no es cierto, ¿no? Y tres, ¿cómo la cuento para que la gente que no tiene la responsabilidad de saber ni lo que mi fuente sabe ni lo que yo sé, entienda y vea la relevancia de eso? Entonces son como tres áreas, digamos como tres patas que yo siento que las personas egresadas siguen, han pasado muchos años y este debate lleva muchos años y siguen saliendo igual digamos, de ignorantes sobre lo que, cosas básicas que hay que saber para ser periodista. Entonces, mucha suerte con ese programa que empiecen ustedes en EAN. Ojalá que puedan hacer algo realmente pues que responda a las necesidades de esto que estoy diciendo. Pero para responder la pregunta que me hacen, pues yo creo que eso no debería ser como una responsabilidad de las facultades de periodismo. Como decía yo en mi más reciente columna en El Tiempo, a propósito de la escuela en DEMA El desaprendizaje, sí. para desaprendizaje del machismo, que ustedes entiendo la van a convertir en un diplomado. Esto es algo que debería ser transversal. Esto es algo que uno, así como aprender a sumar y a restar, uno debería desaprender desde muy chiquito o tener las herramientas para ir como luchando contra todo ese bombardeo de información que llega, como decía hace un rato, en los chistes, en los medios de comunicación, en los memes, en las novelas, que crean un pensamiento machista, tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces, esa formación debería pues como tener unos módulos que se puedan empezar a dar desde la primera infancia, pero que además debe estar contenida entre lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, la importancia de educar en sexualidad, la importancia de educar en el respeto por la diferencia, o sea, no debería ser tampoco un capítulo aparte, porque entonces nos vamos a llenar de 1000 capítulos para todas las deficiencias que tenemos como sociedad, sino algo que además de enseñarnos
pues cosas importantes como sumar y restar, también nos enseña a ser humanos y ser humanos, digamos, y evolucionar en este pedazo de la historia de la humanidad que nos tocó vivir, pues implica eso, reconocer la diversidad, entenderla, un montón de cosas que obviamente nos podrían enseñar desde la academia, tanto en la educación básica como en la universitaria. Cuando tú mencionas educación básica y género, suenan todas las alarmas. Rin, rin, el rayo homosexualizador, la ideología de género. Por Dios, no, que cada quien haga lo que quiere, pero ya grandecito, pero a los niños me los deja quietos. Eh, Eso es una pregunta de fondo. ¿Cómo tranquilizar a la sociedad y a los padres y madres de familia que consideran que hablar de género con los niños es inadecuado? Es muy complejo, pues recuerda lo que pasó aquí cuando las famosas cartillas y todas esas marchas, y en Brasil también pasó, y eso fue fuente de, porque el candidato que se oponía a Bolsonaro, que fue el candidato que pusieron después de que Lula lo metieron a la cárcel, fue ministro de Educación en algún momento, y entonces cuando quisieron dañarle su campaña presidencial, me acuerdo que le sacaron esto de que cuando él fue ministro de Educación puso unas cartillas que decían que los niños iban a poder escoger su sexo desde los 5 años o una cosa así, pues todas esas cosas que inventan. Es difícil porque esto siempre va a inmiscuir los intereses políticos que están dispuestos a decir cualquier barrabasada para lograr un voto más. Entonces, sobre eso, pues soy muy pesimista. Yo creo que, pues, cuando uno toma la decisión de ser papá o de ser mamá, debe pensar mucho más de lo que en términos generales uno piensa, ¿no? De lo que significa traer una vida al mundo y asumir la responsabilidad pues, de criar a una persona que pueda, pues, digamos, ser un ser humano feliz, pero que además también sea un ser humano pues, que le aporte a la sociedad y que esté apto para los retos que la sociedad impone, ¿no? Entonces, creo que uno de esos retos es ese, el de valorar la diversidad, el de apreciar la riqueza que hay en la diversidad, y que los padres de familia, padres y madres, deberíamos tener eso muy presente cuando decimos tener un hijo y cuando nos estamos criando. Yo creo que eh, criar es dificilísimo, tú lo sabes, porque tú tienes familia. No Eh, vienen con libro de instrucciones, ese es es el gran problema. complicadísimo, pero uno cree que o uno trata de hacerlo bien, o sea, en términos generales, uno trata de hacerlo lo mejor posible porque uno se muere de amor por sus hijos, pero muchas veces solamente está en automático, como que replico cosas que hicieron conmigo, replico cosas que veo que otros hacen, pero no cuestiono si esas cosas realmente están mandando el mensaje que yo quiero que mi hijo tenga y que le sirve para la sociedad en la que le va a tocar vivir cuando sea mayor. Y uno de esos mensajes es el aprecio por la diversidad, el no estar juzgando a toda hora a todo el mundo que porque eh, ese niño es como afeminado. Hombre, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿por qué tenemos esa conversación? ¿Qué estamos enseñando cuando decimos eso? Vamos a dejar eso como un titular y ya, y entonces quién sabe cómo en la cabecita de ese niño o de esa niña transforma esa frase y en qué la convierte. Es una responsabilidad muy grande, muy grande. Y entonces, como papás, pues deberíamos cuestionarnos mucho, mucho, todo el tiempo, que esas cosas que les estamos diciendo a nuestros hijos, qué impacto tienen en ellos y qué impacto tienen en la sociedad. Me encanta el concepto de piloto automático en género, en clave de género, ¿no? Porque como es uno de estos arquetipos tan antiguos y tan fuertes en la construcción de identidades, de estructura social, de familia, pues es muy fácil dar por sentadas muchas cosas y tal vez ahí es donde hablas de que tu libro no está escrito directamente para las mujeres, sino mucho para los hombres, para que despierten un poco, para que hagan visible sus propias limitaciones para entender la diversidad, para entender esos
esos lugares comunes que hacen daño y que reaccionan ante ellos y se conviertan en cómplices liberadores de todas las personas. Eh, ¿Ves que una presidenta en Colombia vaya a hacer una diferencia? Mira, me, mm, me gusta tener mucho cuidado cuando me preguntan cosas de ese estilo porque percibo el contexto de la pregunta, si tuviera la oportunidad de hablar un poco más con la persona. ¿Esa pregunta es tuya o viene de alguien de afuera? No, es mía y tiene la malicia, la maldad que ya le captaste. Ah, ok, bueno, sí, porque es que también creo que se está haciendo carrera aquello de que entonces cuando las mujeres tengan acceso al poder en iguales condiciones que los hombres, el mundo tiene que ser mejor, tiene que haber menos corrupción, tiene que haber menos muertes, tiene que haber menos pobres. Y yo digo, un momento, tranquilicémonos porque eh, no necesariamente, no necesariamente. Creo varias cosas. Una de esas cosas es que las mujeres, muchas de las mujeres que están en posiciones de poder o que hemos estado o estamos en posiciones de poder, traemos con nosotros también algo que prácticamente es un ADN machista porque es que hemos sido formadas en una cultura machista y también lo somos. O sea, machistas no solamente son los hombres, las mujeres también. Y desaprender el machismo es un trabajo que deberíamos estar haciendo todos los seres humanos, ¿no? Entonces, eso no tiene un género. Y sucede que muchas mujeres que llegan a posiciones de poder han llegado ahí en ocasiones gracias a su machismo, digamos, a sus actitudes que replican el liderazgo masculino en su mala forma. Yo no voy a decir que el liderazgo masculino per se está mal, no, para nada, pero hay unas actitudes, digamos, que se valoran de lo masculino, que son las que les permiten de pronto llegar a posiciones de poder más rápido o tener más dinero o ese tipo de cosas. Entonces, creo que una parte de las mujeres que están llegando y que van a llegar a esas posiciones de poder, pues simplemente van a replicar comportamientos. O sea, que ahí no podemos esperar como que, entonces, porque son mujeres, las cosas van a cambiar, ¿ya? Eso es una parte. Otra parte es el, claro que el hecho de que haya mujeres en posiciones de poder hace que puede hacer que haya más atención sobre temas que tienen que ver con la equidad, ¿no? Como de pronto en una compañía, además de tener un cuarto de lactancia, puede haber otra decena de cosas que la compañía haga para permitir realmente equidad. Como en una compañía donde antes no se podía hablar de acoso sexual porque pues no había un oído en las posiciones de poder que le pareciera que eso era valioso o relevante cuando está una mujer ahí, entonces de pronto sí le presta atención porque a lo mejor ha sufrido eso y ha sorteado eso y sabe cuáles implicaciones de eso. Entonces sí, puede empezar a ver cosas de ese estilo. Pero no depende solamente de que haya una mujer en una posición de poder para que pronto todo mágicamente cambie para bien. O sea, esto todo es una evolución, se necesita también como un seguimiento a los proyectos, a los procesos. Entonces, no, y no creo yo tampoco, como decía Obama, y por eso yo escribí una columna hace un tiempo que el título era como Obama, te lo agradezco, pero no, porque él había dicho en un trino, no sé en dónde, que las mujeres somos mejores que los hombres. Y yo no creo eso, yo no creo eso. Yo creo que hemos desarrollado unas habilidades que nos permiten, ahorita que estamos, digamos, saliendo más al público, menos encerradas en el hogar y estando más al público, que nos permiten visibilizar digamos, ejecutar unas soluciones o proponer unas soluciones para ciertos problemas que de pronto resultan en el eureka. Ay, nos hacía falta de verdad esa visión femenina o de una persona que tenga esas habilidades desarrolladas por el cuidado en casa y de los hijos y demás, para poder entonces crear una solución exitosa ya en temas, digamos, más globales, menos del ambiente doméstico. Pero eso no es per se porque sea mujer, eso es porque hemos desarrollado unas habilidades por cuenta de los roles que
pues son como un mandato, ¿no? La mujer cuida, la mujer cocina, la mujer limpia, la mujer está pendiente de, la mujer planea. Pero yo creo, soy una convencida de que el día en que esa carga del cuidado se equipare entre hombres y mujeres, pues los hombres van a tener la misma capacidad de hacer esos aportes y que también las mujeres, al estar más expuestas afuera a lo que hemos estado menos expuestas históricamente, vamos a desarrollar unas habilidades que seguramente muchas no tenemos y que, no, y que los hombres sí, ya sean nuestros jefes o nuestras parejas o nuestros hijos, etcétera. Entonces yo no, a mí no me gusta como cuando dicen, no, entonces el mundo va a ser mejor porque haya una mujer presidente. No, no, no sé, puede que va a hacer muchas cosas buenas, puede que le va a dar prioridad a unos temas, y pues creo que es justo y es tiempo de que tengamos una mujer presidenta. Pero eso no quiere decir que entonces, si a esa mujer presidenta no convierte esto en un paraíso, entonces la conclusión tiene que ser, ve, ¿para qué se gastan tanta lata las mujeres hablando de que quieren llegar al poder si es la misma? ¿Cómo es que dice el dicho? El mismo... El mismo vino en odres viejos, bueno, sí, algo así. algo Entonces, así. yo creo que a esa conclusión no podemos llegar y también tenemos que blindarnos un poco de la posibilidad de que esa sea la conclusión el día que tengamos una presidenta. Claudia, un goce esta conversación. Se nos pasó la hora y un poquito más volando, muy, muy grato. Hay, empezaron, como siempre, al final a entusiasmarse las personas que nos están escuchando. No tenemos, desafortunadamente, el tiempo de seguir adelante, pero por supuesto invito a Claudia a que nos visite más a menudo en la universidad, que eventualmente nos ayude a montar nuestros programas de educación en género, porque la EAN va por ese camino. Pronto tendremos nuestra política de inclusión y diversidades en un par de meses y vamos a tener grupos y discusiones activas dedicadas al feminismo, como nos pregunta Ana María Gómez. Así que bueno, te agradezco de verdad de corazón en Brujas. Me encanta todo lo que implica esa palabra y espero que nos encontremos pronto en otras oportunidades. Muchas Listo, gracias. Brigitte. No, a ti, mil gracias por este espacio, esta conversación tan chévere. Y bueno, claro, cuando ustedes quieran podemos inventarnos cosas juntas. Así que aquí estoy. Y gracias y chao. Que estés muy bien. Chao. Bueno, lo mismo. Chao, chao.